buenos días a todos. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Estamos alegres de que estás con nosotros en esta mañana. Si tenés niños, te invitamos a que los lleves a la escuela dominical. Si sos una madre con bebé de 3 para abajo, hay un cuarto para vos atrás para escuchar el mensaje si necesitas estar ahí por el ruido del bebé. Estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy es el último domingo que pasamos en Romanos. Vamos a estar en el capítulo 12, así que te invito a que abras la Biblia al capítulo 12 de Romanos. Romanos 12. No sé cuántos vieron la película Cadena de Favores. Entre paréntesis, si no querés saber los finales de las películas, no vengas a esta iglesia. Porque siempre las cuento, no, es una broma. No voy a contar toda la película, así que si no la viste. Pero en el tráiler de la película Cadena de Favores, dice algo así, dice, ¿qué tal si el mundo es una gran desilusión? Y está el profesor en una clase diciendo eso, se muestra varias imágenes de personas pasando dolor, una persona que se está por suicidar, otra persona que está en la calle sin trabajo, sin comida, mientras que dice esa frase. Y está este profesor diciendo esto, dice, a no ser que das vuelta a las cosas que no te gustan y podés empezar hoy. Después se muestra un niño que pasa adelante, donde él comparte su idea de cambiar el mundo y dibuja en el pizarrón un círculo donde se pone a él mismo y dice, yo ayudo a 3 personas y cada uno ayuda a 3 personas, pero tiene que ser algo grande, algo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y la película continúa con esta frase, ¿es posible que una idea cambie el mundo? Después muestra a un hombre que está en la noche, en la calle, está el auto estrellado, se había chocado, y se le acerca a otro hombre y le dice, ¿tenés problemas con el auto? Y dice, bueno, es una observación bastante obvia. Y le tira las llaves y le regala el auto. Y el hombre le dice, ¿vos me estás regalando tu auto a una persona desconocida? Y enfatiza a través de este tráiler de la película la importancia de pasar el favor, ¿sí? Favor de cadenas, cadena de favores. El hombre se le acerca más adelante en el tráiler a la persona que le había regalado el auto y le dice, ¿vos no querés nada a cambio? Y se llamaron una generosidad entre 2 extraños, seguí la cadena, 3 favores para 3 extraños. El tráiler termina mostrando al niño que le pregunta al maestro, dice, o sea que si no cambiamos el mundo, ¿nos vas a desaprobar? El punto de la película es que el favor inmerecido inevitablemente produce cambios. Y así es como arranca Romanos 12. Va a arrancar mostrando que la gracia de Dios, el favor inmerecido, inevitablemente produce cambios. Estamos en una sección nueva del libro de Romanos, capítulo 12, y muchos han dividido esta sección nueva de Romanos como la sección práctica. Si tenés que dividir el libro de Romanos en 2 partes, de una manera más simple. La primera parte frecuentemente se habla de los primeros 11 capítulos como doctrina y los últimos capítulos del 12 al 16 como una parte práctica. Y en un sentido esto es verdad, pero en otro sentido es más útil ver todo el libro como una explicación del Evangelio. Los primeros 11 capítulos son una descripción de las realidades objetivas del Evangelio. 12:1 arranca, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, a la luz de todo lo que yo dije en los primeros 11 capítulos. Los 11 capítulos que estuvimos viendo casi no hubo imperativos, no hubo mandatos, porque está describiendo esto es lo que Dios ha hecho por vos. Y nuestra respuesta es primero entender eso, entender lo que Dios ha hecho y creer en lo que Dios ha hecho por nosotros, responder en fe. Lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo para ofrecernos su justicia a través de la fe ha sido el énfasis de estos 11 capítulos. Dios es el autor de comienzo a fin de nuestra fe, desde antes de la eternidad pasada, como vimos la semana pasada, que Dios ya me había escogido para salvación.
hasta el final, hasta la glorificación, que Dios va a completar lo que Él empezó en mí, que la obra de la santificación es su obra, de la cual yo participo, pero es Él obra tanto el querer como el hacer. Yo no produzco cambios en otras personas, es Dios el que produce los cambios y que los produce en mí. Y en esta primera sección de los primeros 11 capítulos se caracterizó por el uso de un modo verbal indicativo. Para los que no recuerdan gramática, el modo verbal indicativo describe cosas. Uno puede hablar de que el cielo está nublado. Eso es una descripción. No es un llamado a que vos hagas algo, simplemente yo te estoy describiendo una realidad. El cielo está nublado. Y así fue la primera sección. Y en esa frase, el cielo está nublado, no hay una respuesta más que entender algo. Así han sido los primeros capítulos. Te estoy describiendo cómo son las cosas. Pero vamos a ver que a partir del capítulo 12 hacia adelante, ya no es tanto el modo verbal indicativo que describe ciertas cosas, el cielo está nublado, Dios te salvó a través de la justificación, sino que va a haber un montón de imperativos. El modo verbal imperativo tiene que ver con mandatos, una exhortación a que vos hagas algo en respuesta. Y es la primera vez que vemos muchos imperativos. Hay algunos imperativos en los primeros 11 capítulos, pero son pocos, porque el énfasis es describir las misericordias de Dios, no lo que vos hiciste, sino lo que Dios hizo. Y el capítulo 2 entonces ahora es cómo nosotros respondemos a esto. No es tanto describir el Evangelio, sino aplicar el Evangelio. Pero sería un gran error pensar que la primera parte del libro de Romanos es teología y la segunda parte no lo es. Eso es un gran error. La teología no aplicada no es teología finalmente. La teología no aplicada no es teología finalmente. Si el objetivo de la teología es conocer a Dios, si ese es el objetivo, la palabra teología significa el estudio de Dios. Teo, que viene de teos, Dios, y logía, que viene de logos, tiene que ver con el estudio de Dios. Si el objetivo de la teología es estudiar a Dios, no podemos conocerlo hasta que no lo aplicamos individualmente y corporalmente. Es un gran error pensar que si nosotros conocemos intelectualmente los conceptos, las doctrinas de la gracia, que ya hemos entendido y ya estamos viviendo la teología, ya hemos comprendido la teología. Calvino decía que el verdadero conocimiento de Dios consistía en la obediencia a Dios. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, no estoy conociendo a Dios. Yo puedo conocer acerca de Dios, pero recién cuando yo respondo a eso que está revelado, estoy realmente conociendo a Dios. Y esta obediencia está definida en las Escrituras. Esta sección de Romanos no es opcional, sería un error solo estudiar los primeros capítulos y no mirar esta última sección. Romanos está incompleto sin esta sección. El Evangelio está incompleto sin esta sección. Con esto no estoy diciendo que tenemos que agregar algo a la obra completa de Cristo que ya está descrita en estos capítulos, sino que el Evangelio por definición es poder para salvación a todos los que creen. Y ese poder incluye el poder sobre el pecado en mi vida. Que el Evangelio tiene poder no solamente para salvarme en mi justificación, sino tiene poder para salvarme en mi santificación. Tiene poder para cambiar mi vida. Y si el Evangelio no está cambiando mi vida, yo no he comprendido plenamente el Evangelio. Quizás lo he comprendido para salvación, pero no estoy apropiándome del poder del Evangelio para mi santificación. No podemos separar el aspecto indicativo, descriptivo del Evangelio de su aspecto imperativo. No se pueden divorciar. Creer en Jesús como Salvador significa también seguirlo como Señor de nuestras vidas. No podemos divorciar esos dos conceptos. Él es nuestro Rey y nuestro Señor, a quien le debemos toda nuestra lealtad. Habiendo dicho esto, esta obediencia que nuestro Rey demanda de nosotros, no lo podemos realizar en nuestro propio esfuerzo. Lo realizamos en los recursos que nos da el Evangelio. El tema de este mensaje es que la única respuesta adecuada
al Evangelio. Es la adoración verdadera que se manifiesta en nuestro servicio y amor hacia otros. Es la única manera que podemos adecuadamente responder. Tenemos que responder, debemos responder de esta manera, si no es incompleto. No hemos realmente comprendido el Evangelio para nuestras vidas. 3 cosas. Primer punto que quería resaltar es que si realmente he entendido y creído en las doctrinas de la gracia, si yo realmente he creído y entendido las doctrinas de la gracia que vimos en los primeros 11 capítulos, no termina con una creencia interna de ellas, sino que se manifiesta con una verdadera adoración bíblica. Entonces lo vuelvo a decir, si yo realmente clamo haber entendido y creído en las doctrinas de la gracia, no termina meramente con una creencia interna de ellas, sino que se manifiesta con una verdadera adoración bíblica. La primera palabra, de acuerdo a la versión que vos tengas, algunos dicen por consiguiente, por lo tanto, es la cuarta de estos por tantos o por consiguientes que vemos en Romanos. La primera apareció en el 3:20 y es el por tanto a la luz de la condenación que describió que todo ser humano experimenta por su pecado. Por tanto, entonces va a pasar a la justificación que es por fe y solamente por fe. Después Romanos 5:1 es otro por lo tanto de la justificación. A la luz de nuestra justificación tenemos paz con Dios, los frutos de la justificación. Y Romanos 8:1 es otro por tanto no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, de nuestra seguridad eterna como hijos de Dios, que yo puedo saber con certeza que no tengo condenación, que el problema más grande ya lo tengo resuelto, Dios ha perdonado mis pecados. Romanos 12:1 entonces va a decir, por lo tanto, a la luz de todos estos 11 capítulos, esta es la dedicación o la adoración, que es la palabra clave que tenés en tu señalador, si lo tenés, la última sección, la palabra clave resumida en una palabra para esta parte es adoración. Es el fruto del Evangelio en la vida del creyente. El título de este mensaje, de todo el mensaje, es el Evangelio hecho visible. Que Romanos 12, para adelante nosotros vamos a enfocarnos en un capítulo, Romanos 12. Es el Evangelio hecho visible, que Dios diseñó para que el Evangelio sea hecho visible. La manera que Dios quiere darse a conocer al mundo es a través de la iglesia. Y a medida que la iglesia entiende el Evangelio, y lo entiende de tal manera que lo está encarnando, está haciendo el Evangelio visible. El mundo mira de afuera y entiende, entonces ve algo de Dios a través de la iglesia. C.S. Lewis, en su libro El cristianismo y nada más, dijo lo siguiente: el cristiano piensa que lo bueno que hace proviene de la vida de Cristo que está dentro de él. No piensa que Dios nos ama porque somos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama. Del mismo modo, el tejado de un invernadero no atrae el sol porque brille, sino que brilla porque el sol brilla sobre él. Nosotros somos producto, nuestras obras, nuestro vivir en el Evangelio es producto de la obra de Cristo. No es algo que hacemos en nuestro propio esfuerzo, lo hacemos a la luz de las misericordias de Cristo y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Hay una confesión, un catequismo, que se llama el Catequismo de Heidelberg de Alemania. Hubo algunos catequismos que se escribieron en el tiempo de la Reforma Protestante, donde había preguntas y respuestas acerca de las doctrinas de nuestra fe. Y en este catequismo, que era uno muy influencial, del siglo XVI, había una pregunta y una respuesta, el número 2, que decía lo siguiente, pregunta: ¿cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente con ese consuelo? Respuesta: 3 cosas. Primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miseria? Segunda, ¿cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria? Tercera, ¿cómo he de agradecer a Dios esa redención? Y de eso se trata esta sección, de nuestro agradecimiento, nuestra respuesta
al Evangelio. Es interesante porque él va a hablar de la adoración que es producto del Evangelio en capítulo 12. Pero hay una referencia también en el capítulo 1, si vos recordás en el capítulo 1, que nosotros vimos hace semanas atrás, describía la ira de Dios, que es presente sobre todo ser humano que ve la creación, sabe que Dios existe y lo rechaza. Y dice que busca restringir la verdad, busca taparlo, busca ocultar la verdad que Dios existe. Y en contraste entonces lo que hace es crea sus propios ídolos. Ese es el capítulo 1. El final del capítulo 1 es que el ser humano ve la creación y rechaza a Dios y busca crear sus propios ídolos. Hoy los ídolos son más sutiles, a veces no son ídolos visibles, sino son ídolos del secularismo, pero son cosas que nos dan sentido, propósito a la vida, que no son Dios. Y Romanos 1 habla de que el ser humano naturalmente es un idólatra, ¿sí? Somos todos naturalmente idólatras, adoramos a otros dioses. Y la realidad es que todos somos adoradores, no existe un ser humano que no adore a alguien o a algo, o viva para algo. Todos estamos viviendo para algo. Y por ende, si esa cosa se remueve, nuestra vida pierde su significado, porque estamos viviendo para eso. Somos adoradores, pero no adoramos correctamente. Y solo el Evangelio, Romanos 12, nos libra de la adoración falsa para entonces experimentar una adoración verdadera. Que el propósito del Evangelio es, en mi vida, librarme de esta adoración falsa hacia una adoración verdadera. La pregunta es entonces, ¿qué es una verdadera adoración bíblica? Y quizás vos en tu mente tenés conceptos que estás pensando, bueno, es esto. Bueno, Romanos 12 nos va a dar una buena definición. Si mirás al final del versículo 1, después de describir este mandato de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, hay una frase al final del versículo 1, dice, esto que estoy describiendo, esto es vuestro culto racional. Esto es adoración, esto que acabo de describir, ¿sí? Esta palabra culto es una palabra muy específica, aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, el original que está detrás de esta palabra en castellano, 2 veces en Romanos, 2 veces en Hebreos y 1 en Juan. Y la idea de culto, no sé cómo traduce la versión tuya, de culto es un servicio divino en el sentido de lo que se hace religiosamente. Entonces, Hebreos dice, así preparás estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Entonces la palabra específicamente tiene una connotación ceremonial. Nosotros podemos hablar de ciertas cosas que uno hace en preparación para esta reunión, de los instrumentos, del edificio, y esos son elementos para lo que llamamos el culto, la reunión. Y esa es la palabra que aparece acá. Pero la idea es que esto que nosotros normalmente pensamos que es adoración, que tiene que ver con lo religioso, el ser humano cuando piensa en adoración piensa en actos externos, actos religiosos, Pablo le va a dar otra definición, ¿sí? Esto es el culto racional. Y obviamente no está mal que nosotros hagamos ciertas cosas que contribuyen, es más, esto es si se quiere llamar, esto es un rito que nosotros tenemos como cristianos, una ordenanza, que es la Santa Cena, que es un mandato de Jesús, y de alguna manera es algo externo para darnos a entender algo eterno e interno en nuestra vida. La realidad de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces no está mal tener ciertas ceremonias externas como cristianos, pero Pablo va a definir la esencia de la adoración, va a decir, esto que vos pensás que es el culto racional, en realidad es esto que va a describir. Y lo describe de la siguiente manera, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Eso es adorar, Pablo va a decir. Eso es el culto, ese es el verdadero culto. Es hacer eso, que vos presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable y aceptable a Dios. Calvino dice, al hablar de cuerpos, él no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos.
Y Crisóstomo, otro autor de la iglesia primitiva, predicador expositivo, comenta, dice, ¿y cómo es que el cuerpo se convierte en un sacrificio? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido sacrificamos a nuestro cuerpo? Y lo describe de la siguiente manera, dice que el ojo no mire nada malo y se ha vuelto un sacrificio. Que la lengua no hable nada impuro y se ha vuelto un sacrificio. Que la mano no haga ninguna obra ilegítima y se ha vuelto una ofrenda. Entonces la idea que Pablo presenta acá es que vos y yo deberíamos, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, presentar todo nuestro ser como un sacrificio vivo. Y es vivo porque es algo continuo que hacemos, no es de una vez para siempre. Continuamente debemos hacer esto. Por consiguiente, por lo tanto, a la luz de las misericordias de Dios, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Llegamos al versículo 2, y es un texto conocido, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre este concepto de no adaptarnos, sino renovarnos? Ahora lo vamos a describir con el versículo previo. Algunos dicen que esto es el resultado, otros dicen que la manera, lo más probable es que es las dos cosas, que esto es la manera en que nosotros ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, es hacer esto, es no adaptarnos a este mundo, sino transformarnos por la revelación de nuestra mente. Ese es el camino para entonces ofrecernos como sacrificio vivo. No solamente es el camino, sino que también es el resultado de que a medida que nosotros nos entregamos a Dios, estamos buscando adaptar nuestra manera de pensar a la manera que piensa el mundo y estamos buscando ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Hay dos mandatos en el versículo 2, uno es negativo y uno es positivo. Dos cosas que las Escrituras nos exhortan en respuesta al Evangelio, que son maneras en que nosotros nos entregamos como sacrificio vivo delante de Dios, que es la manera que adoramos bíblicamente. Esta es la manera de hacerlo. Esta es la verdadera adoración. Esta es la respuesta del Evangelio. La primera es no adaptarse. No dice que salgamos del mundo. Jesús oró en Juan 17, no oro para que lo saques del mundo. La idea no es salir de este mundo. Ni que huyamos de la compañía de personas que no tienen a Cristo. 1 Corintios 5, cuando Pablo les escribe, tiene que aclarar un concepto que ellos habían entendido mal. Dice, cuando yo les escribí mi carta, no les dije que dejen de asociarse con personas de estas características, estafadores, inmorales, porque si fuera así, tendrían que irse de este mundo. Es decir, es imposible no relacionarse. Deben estar relacionados con pecadores. Tengan tiempo en medio de pecadores, estén en medio de ellos como cristianos. Todo lo contrario, lo que yo les estaba diciendo en 1 Corintios 5 es que la persona que se llama hermano, con esa persona no te asocies. Pero Pablo está insistiendo que debemos estar presentes en medio de la vida de las personas que no tienen a Cristo. Entonces la idea de no adaptarse no significa que nos aislamos, no significa que nosotros buscamos evitar compañía. Obviamente hay momentos donde si la compañía de una persona me está afectando para mal, Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a vos y vos no a ellos, que puedo tomar cierta distancia, pero Dios nos ha llamado a ser luz y sal, y ser luz es poner la luz para que se vea. Y esa luz del Evangelio se manifiesta en la proclamación del Evangelio, pero también en nuestra vida, nuestro testimonio delante de otros. Debemos tener contacto cercano con no cristianos y vivir en medio de ellos como Jesús vivió en medio de pecadores. Entonces no adaptarse tiene que ver, entonces, no con esto, sino que no vivamos conforme al estilo de vida de la edad presente del mundo actual, porque estamos en una era nueva como cristianos, estamos en un reino nuevo. Entonces no vivimos igual, no pensamos igual, somos sapos de otro pozo, ¿sí? Pero vivimos en medio de aquellos a quien hemos sido llamados a amar y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. El segundo mandato es positivo. Por un lado, no debemos adaptarnos y es una tarea continua de ver cómo yo estoy siendo afectado en mi manera de pensar, que es contraria a las Escrituras por las influencias en mi trabajo, por las influencias en donde quiera que yo esté.
que yo debo reconocer eso y no adaptarme a mi manera de pensar, sino en contraste debo transformarme mediante la renovación de mi mente. La renovación de mi mente ocurre a través de la verdad de Dios, a través de las Escrituras. Por eso la semana pasada yo hablé de que de alguna manera debemos hacer ambas cosas. Debemos estar en medio de personas que no tienen a Cristo, debemos estar cerca de Cristo y cerca de las Escrituras, que es el camino, estar cerca de Cristo, pero conociendo el Evangelio. Porque entonces no puedo no tener compasión. Si yo conozco el Evangelio, estoy cerca de Cristo, caminando en santidad y estoy cerca de personas sin Cristo. Lo natural va a ser tener compasión, orar y compartir con mi vida y con mi proclamación el Evangelio. Esta palabra transformados solo aparece 4 veces. En castellano sacamos la palabra pues parecida al original griego de metamorfosis y es el mismo concepto. Marcos y Mateo la usan en la transfiguración. Cuando dice que Jesús se transfiguró, usa esta misma palabra, ¿sí? La transformación. Y 2 Corintios dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, ahí está la palabra, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Acá hay un pasaje muy claro en cuanto al modelo de Dios, de cómo nos santifica. Hay muchos modelos erróneos de cómo crecemos en nuestra vida espiritual. Uno de los modelos que es popular hoy es el ayuno y la oración. Ese es el camino hacia que yo sea transformado. La Biblia habla del ayuno y habla de la oración y lo modela, y debemos ser personas que buscamos orar y buscamos ayunar como cristianos. Jesús asumía que sus seguidores iban a ayunar de tiempo en tiempo, porque dice, ¿cuándo ayunéis? Esta es la manera de hacerlo, pero aún en su tiempo se estaba practicando mal. Y hoy mismo también hay un énfasis de que la oración y el ayuno es el camino a la transformación. Pero esa oración y ayuno que está desconectada de la pureza y el mensaje del Evangelio no va a producir cambio. Porque otras religiones también oran y también ayunan. Es más, puede ser una manera de tratar de ganar favor con Dios. Si esa oración y ese ayuno está divorciado de la palabra de Dios, del conocimiento profundo de las Escrituras, del conocimiento de la pureza del Evangelio, no va a producir transformación. Y hoy hay una gran mentira de pensar, bueno, el énfasis es oración y ayuno y esa es la manera que yo soy transformado. Sí, si está fuertemente y profundamente arraigado en las Escrituras, mi oración y en el conocimiento del Evangelio, pero si está divorciado, aislado de eso, no va a producir eso, va a producir religiosidad. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, cuando Dios mismo le dice, en estos años que ayunaste, ¿realmente lo hiciste por mí? ¿Lo hiciste para mí realmente? Entonces, Romanos 12 nos da un modelo correcto, bíblico, de cómo somos transformados. Somos transformados a través de reconocer cosas que nos influencian nuestra manera de pensar, que son contrarias a lo que Dios dice, pero solamente podemos saber que son contrarias si conocemos lo que Dios dice. Y somos transformados por la renovación de nuestra mente. Por eso la importancia de tener tiempos en las Escrituras. Yo he visto un patrón continuamente en mi vida, en la vida de otros, de que cuando yo estoy consistentemente pasando tiempo en las Escrituras o lo veo en otra persona, veo algo distinto a la persona o mi propia vida que no está eso. Hay más preocupación, hay menos gozo, hay una lucha distinta que cuando yo estoy en las Escrituras, porque la transformación viene por las Escrituras. Lo mismo se puede decir de iglesias que predican fielmente las Escrituras. Normalmente uno ve una medida de sanidad en esa iglesia, no perfección, pero sí una iglesia más saludable que una iglesia que no está predicando las Escrituras, porque es la Biblia que nos transforma, es la palabra de Dios que nos renueva y nos cambia realmente. Solo la palabra de Dios puede producir ese cambio. El Salmo 1 habla de la meditación de la palabra como un árbol que está junto a la corriente de agua y por eso da fruto. Tu vida da fruto cuando vos estás meditando en las Escrituras, conociendo, comiendo las Escrituras. Es imposible el crecimiento verdadero espiritual fuera de las Escrituras, fuera de escuchar la palabra predicada, fuera de leer la palabra y estudiarla en tu casa.
Ese es el modelo que nos da para la transformación y es el modelo que nos da de cómo nosotros entonces adoramos. Este es el camino para la adoración. Vos en este momento podés estar adorando correctamente si estás escuchando la palabra de Dios, buscando escuchar a su voz y buscando responder a lo que Dios te está diciendo en su palabra. Y mire cómo sigue en el versículo 2, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La transformación que viene también por las Escrituras es conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Está en la Escritura. Conocemos lo que Dios quiere conociendo las Escrituras. Esta es la voluntad de Dios para vuestra vida, vuestra santificación. ¿Cómo somos santificados? Jesús oró. Santifícalos a través de la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces conocemos la voluntad de Dios a través de esta renovación que ocurre con las Escrituras. Y una de las cosas que ocurre es que no solamente la conocemos, sino que nos damos cuenta, este es el mejor camino. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo pensaba que era mejor mi camino, pero me doy cuenta, cuanto más conozco la voluntad de Dios, que esta es buena, esta es agradable y es perfecta. Eso también es parte de mi transformación. Eso también es parte de mi adoración, reconocer, vos sos más sabio, sabés cuál es el camino correcto. Mi sabiduría no alcanza, tu sabiduría es infinita, necesito de tu sabiduría para saber cómo vivir en esta vida. ¿Qué es entonces la adoración bíblica? Tiene que ver con una rendición de todo nuestro ser a la voluntad de Dios. De que yo cuando me levanto debería poder empezar el día rindiéndome a la voluntad de Dios. Que mis manos, que mis pies, que mis ojos, que mis oídos, los lugares donde yo voy, lo que yo leo, lo que yo pienso, está rendido a la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios tengo que estar en el lugar donde Él ha revelado su voluntad, que son las Escrituras. Y la manera entonces que yo me entrego como un sacrificio vivo es haciendo eso, es no adaptándome, sino siendo transformado por las verdades de la Biblia. Entonces el primer punto es que si realmente he entendido y creído en las doctrinas de la gracia, no termina meramente con una creencia interna de ellas, sino que se manifiesta con una verdadera adoración bíblica. Si vos no estás adorando de esta manera como la Biblia lo describe, no entendiste el Evangelio. Capaz la entendiste para salvación, sos salvo. Tu salvación no depende de algo que vos hagas, pero no estás entendiendo el Evangelio como cristiano de cómo aplicar ese Evangelio a tu vida. Porque la implicación natural es una adoración, esa es la respuesta normal del Evangelio y una adoración bíblica. Segundo, en respuesta al Evangelio, lo que Pablo nos va a exhortar, adorar, porque sigue el tema de la adoración, adorar usando los dones que Él te ha dado para edificar a su cuerpo. Dios te ha dado, si sos un hijo de Dios, si sos una hija de Dios, te ha dado dones espirituales. Y esos dones te los dio para que lo uses. Usar esos dones es un acto de adoración, es también ofrecerte como un sacrificio vivo. El versículo 3. Porque, explicación, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar. Una de las cosas que va a desarrollar en esta sección es el tema de la humildad y la unidad. No puede haber verdadera unidad si no hay humildad. Si vos sos una persona orgullosa, sos un obstáculo para la unidad en el cuerpo de Cristo. Tu orgullo, tu pecado de orgullo, es un obstáculo para la unidad en esta iglesia. Eso es lo que va a enseñar. Y por eso dice, no, quiero que no piensen más alto de sí, que es nuestra tendencia, cada uno de nosotros. Nuestra tendencia es pensar más de nosotros mismos, de lo que somos, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Algunos dicen que esta medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno son los dones que va a describir a continuación. Pero lo más probable es que no es eso, sino que es la gracia de Dios.
esta medida de fe es la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, a la luz de que cada uno de nosotros como hijos de Dios, no importa el don que yo tengo, para algunos quizás vos pensás mi don es mejor que otros dones espirituales porque yo tengo este don que es más visible. Por eso Pablo en 1 Corintios 12 le dice que no puede la mano decirle al ojo no te necesito, porque tiene una visión más alta de sí mismo. O quizás al revés, vos pensás, bueno, yo soy simplemente una mano y no soy un ojo, entonces no valgo tanto. Entonces lo que Pablo comienza diciendo es, cada uno de ustedes ha sido dado una fe, ha sido dado gracia, y el pie de la cruz, el terreno es totalmente parejo. Y que esa debe ser nuestra visión acerca de nosotros mismos. La manera de no pensar demasiado alto de nosotros mismos y la manera de no pensar incorrectamente bajo de nosotros mismos, la perspectiva adecuada de nuestra estima, viene del Evangelio. Viene de saber que Dios ha distribuido fe a cada persona que es un hijo de Dios. Y tenemos gracia y acceso, el mismo acceso a Dios. El pastor no tiene más acceso a Dios que el miembro de la congregación. Hay un solo intermediario que es Jesucristo. Y si has creído en Él para salvación, tenés el mismo acceso al Dios del universo que cualquier otro creyente. Por supuesto que hay un progreso en la madurez, hay pecado que necesita ser confesado para que esa comunión que está rota sea restaurada. Pero si soy un hijo de Dios, mi valor es igual que cualquier otro hijo de Dios. No importa si yo pienso que tengo un don pequeño y si pienso que tengo un don más importante, soy igual. Ese es el énfasis, versículo 3. Alguien dijo que somos lo mejor y lo peor de la creación. Somos lo mejor porque somos los únicos que la Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Pero somos los únicos que describen nuestra condición como totalmente depravada. Que frente a todo lo que Dios nos dio, nosotros hemos rebelado en contra de nuestro Dios y estamos totalmente depravados. Y en el Evangelio nosotros vamos creciendo, lo he dicho más de una vez, vamos creciendo en entender que somos peor de lo que pensábamos, pero somos más amados de lo que pudiéramos imaginarnos. Y Pablo lo que va a hacer una lista de 7 dones. Hay varias listas en el Nuevo Testamento, lo más probable es que son representativas, hay algunos dones que se repiten y que no son exhaustivas las listas, pero sí hay algunos dones que se repiten que nos dan la idea de que estos dones sí son realidades para cualquier iglesia. Y quiere asegurarse en esta parte que no confundamos dones espirituales con madurez espiritual. ¿Pasa eso? Que confundimos una persona que tiene muchos dones y asumimos que porque predica bien, o porque canta bien, o porque hace X cosa bien, tiene más madurez espiritual. No confundamos dones espirituales con madurez espiritual. Porque alguien tenga muchos dones no necesariamente significa que es más maduro. Pasaba en la iglesia de Corinto que se jactaban no tanto de los dones de enseñanza como puede pasar en algunos círculos nuestros, sino se jactaban de los dones extraordinarios. Pensaban que la medida para medir la espiritualidad era las lenguas. Y si vos hablabas en lenguas eras más espiritual. Y Pablo va a tirar esa idea para abajo poniendo la lista de los dones en la lista, poniendo a lenguas como la última, entre los últimos dones. Dios te ha dado dones, gloria a Dios, son de Él para que vos lo uses para edificar a su cuerpo. Y si sos una persona que sentís que tenés poco para dar, el aliento para vos es no menospreciar lo que Dios te ha dado, porque es Dios quien ha decidido darte dones. Y si sentís que sos mayor o mejor porque tenés a tu criterio más dones, recordá que es Dios el que te lo dio y que al pie de la cruz el terreno es parejo, no sos ni más ni menos que otro. La Biblia nos enseña que por un lado Dios no nos necesita. Ninguno de nosotros somos indispensables. Yo no soy indispensable. Yo me puedo morir acá y Dios está en el trono. La iglesia va a avanzar. Las personas que nosotros admiramos, referentes en el mundo evangélico, conservador, que decimos qué triste sería si este teólogo o este escritor o este pastor muera. Dios va a avanzar su obra. Ninguno de nosotros somos indispensables. No nos necesita.
Por otro lado, la imagen que Dios da de los miembros de un cuerpo es que ningún miembro puede decirle a otro que no se necesita. Que por otro lado, la Biblia sí habla de que si vos sos un cristiano, vos debés estar sirviendo con tus dones por obediencia, porque es parte de tu proceso espiritual de crecimiento, pero no solamente eso, porque cuando vos no lo haces, el cuerpo se está perdiendo de algo, de que el cuerpo en ese sentido sí te necesita, de que la mano sí necesita del pie y el ojo sí necesita de los oídos, si no, no es un cuerpo. De que hay algo que es incompleto cuando una persona no está sirviendo, no está usando sus dones. El cuerpo te necesita y vos necesitas del cuerpo. Ambas cosas son verdad. Vos necesitas del cuerpo y el cuerpo necesita de vos. Cuando no estás sirviendo al cuerpo, el cuerpo se está perdiendo de algo y vos te estás perdiendo de algo. El texto continúa en el versículo 4 y explica esto. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hay una diversidad y una unidad que Dios ha diseñado para el cuerpo de Cristo. ¡Qué belleza! Cuando cada miembro está haciendo lo que Dios diseñó que ese miembro haga. No está tratando de hacer algo que Dios no le dio, sino que está deleitándose en los dones que Dios le ha dado y los está usando. Y la persona que tiene dones, que se jacta o piensa que es más por tener esos dones, los está usando realmente humildemente, sabiendo que Dios se los ha dado y sabiendo que Él es igual a cualquier otro. El punto de esta sección es no simplemente dar una lista, sino exhortar a usar los dones que Dios te ha dado. Si sos un miembro en esta iglesia, te animo, te exhorto a que sirvas con tus dones. Esos dones se van descubriendo. Hay dones que requieren madurez. Si vos pensás que tenés el don de enseñanza, no te vamos a poner de un día para otro en el púlpito. Tiene que haber un proceso de madurez. Hay también un proceso de conocer la iglesia, ver las necesidades, pero vos debés tener una actitud de decir, Señor, yo quiero usar lo que vos me has dado. Parte de mi vida espiritual es incompleta si yo no estoy sirviendo. Parte de esos dones se descubren en el proceso de probar cosas y que el mismo cuerpo va afirmando, yo veo esto en vos. Yo veo que Dios te ha dado un don en esto. La tercera realidad que el texto nos exhorta es que en respuesta al Evangelio, adorá expresando un amor genuino y bíblico que se manifiesta en maneras muy concretas en tu trato con otros. En respuesta al Evangelio, adorá expresando un amor genuino y bíblico que se manifiesta de maneras muy concretas en tu trato con otros. Mire cómo comienza el versículo 9, el amor sea sin hipocresía. La palabra aparece 6 veces, 3 veces se aplica al amor, 2 veces a la fe, 1 vez a la sabiduría. Tiene que ver con hacer algo de una manera genuina. No hay nada de hipocresía. Es genuino, es un amor desinteresado. Hay una definición bíblica del amor que es totalmente contrastada con la cultura. La cultura define el amor como algo de sentimientos producidos por el objeto que yo estoy amando. Entonces, este objeto, esta persona, me produce sentimientos de amor y por lo tanto yo amo eso o esta persona en respuesta a algo que genera en mí, positivo. No es la definición bíblica del amor. El amor bíblico no es una respuesta a aquello o a aquella persona a quien yo voy a amar, sino es una respuesta al Evangelio, donde mis ojos no están puestos en si esta persona es digna según mis ojos de ser amada, sino que miro el Evangelio, miro lo que Dios ha hecho por mí y en respuesta a eso, yo amo a la persona
en gratitud y en adoración lo que Dios ha hecho por mí. Es un amor desinteresado, porque no fluctúa de acuerdo a si la persona es digna o no de mis ojos de ser amada. Es una respuesta a la belleza de Dios, en vez de la belleza de esta persona que estoy buscando amar. La realidad es que la transformación de nuestro carácter se ve especialmente en nuestras relaciones con otros. La manera de ver si estoy madurando en mi fe, la manera de ver si yo estoy adorando bíblicamente, es ver el trato en esta iglesia, en tu iglesia local. Tu capacidad de amar y de mostrar los frutos del Espíritu Santo en esta congregación, donde vos te considerás miembro, es la evidencia de tu madurez espiritual. No es otra cosa que vos creés que tenés madurez por tu conocimiento, por tu experiencia o por lo que sea. Los frutos del Espíritu Santo, que son la evidencia de la transformación de mi carácter, se ven en la iglesia, se ven en la relación con otros. Es una medida fabulosa para ver si estoy creciendo o no. Yo creo que vivimos en un tiempo en donde estamos más conectados y a la vez más desconectados que nunca. Estamos más conectados por miles de medios que tenemos posibilidades, por Facebook, por WhatsApp, por mensajitos. Hay un montón de maneras que podemos estar conectados, pero a la vez, en un sentido, estamos más desconectados que nunca. Y yo no estoy en contra de usar estos medios, creo que se pueden y se usan para la gloria de Dios. Hay personas que han escuchado el Evangelio claramente explicado a través de una predicación por internet, no hubieran escuchado de otra manera. Gloria a Dios, usemos la tecnología para glorificar a Dios. Pero creo que vivimos en un tiempo peligroso. Yo hace no mucho alguien me presentó en una entrevista que me estaba haciendo y me presentó, era por internet, como mi amigo Greg, y yo digo, pero yo con esta persona hablé una vez, hemos recambiado la definición de amigo y no tengo nada en contra de esta persona. Pero hemos redefinido lo que son las relaciones. Y hay ciertas cosas que Dios nunca diseñó que ocurran fuera del contexto de cara a cara. Hay cosas que se malentienden escribiendo por un chat. Hay cosas que se pierden con un mensajito. No es que no las usemos, pero hay un diseño dado por Dios. Aún la predicación, hay algo en la predicación que es distinto a escuchar algo que estar cara a cara con el pastor que está conociendo progresivamente a su congregación. Hay algo que se pierde cuando intentamos estar conectados solo online y perdemos la capacidad de estar conectado offline, fuera de internet. Y sé que eso es más relevante para algunos que para otros, para una generación. Pero más que nunca nosotros estamos desconectados a pesar de cuán conectados estamos. Y nuestro crecimiento genuino se manifiesta en relaciones cara a cara. Ahí donde podemos manifestar más claramente, más fielmente los mandatos bíblicos de amarnos unos a otros, de servirnos con los dones, de hacer discípulos. Y con esto no estoy diciendo que no hay un ministerio real, legítimo, que Dios usa en muchas maneras online, pero que necesitamos prestar atención a esto en nuestros tiempos. Versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. Son palabras familiares. Vos y yo somos una familia en Cristo cuando estamos dentro de la iglesia local como miembros. Y debemos recordar y pensar en nosotros como familia. Y hay personas acá que no se conocen. Son tu familia. Debes buscar conocerlos más. Tu familia más importante no es tu familia física, ni siquiera tu cónyuge. Porque en la eternidad no vas a estar casado con tu cónyuge, pero vas a estar con la iglesia por toda la eternidad. Tus relaciones más importantes están en la iglesia. Y con esto no estoy diciendo que uno no prioriza la familia y el matrimonio, pero que en un sentido la iglesia está por encima de la familia. No a costo de la familia,
pero que la relación más importante en la tierra es mi relación con hermanos y hermanas en Cristo. Y por supuesto que el Evangelio tiene que encarnarse en la prioridad del matrimonio, en la prioridad de mi crianza, y yo debo buscar priorizar mis tiempos a esas relaciones más importantes en mi vida. Pero siempre en el contexto de la iglesia, que mi matrimonio debe crecer en el contexto de la iglesia local. Que mi crianza, de cómo yo crío a mis hijos, debe ocurrir en el contexto de otros que también están luchando en criar sus hijos, en el contexto de la iglesia local. Y esto requiere esfuerzo y trabajo, porque la iglesia está compuesta de personas que van conociendo al Señor, van entrando y no nos conocemos y somos como una familia que tenemos que progresivamente conocernos. Pero este mandato se aplica a nosotros de una manera muy real y se aplica mejor no por internet, sino en vivo. Versículo 11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Noten que los mandatos son plurales, que cuando yo me siento débil en mi sufrimiento, no estoy ahí para sufrir solo, que cuando me cuesta la oración, debo buscar otros que me animen, que me ayuden, que oren conmigo. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Tenemos una canasta en nuestra iglesia que quiero recordarles que tiene un propósito muy específico. Buscamos ayudar familias específicas, miembros en esta iglesia, que están pasando necesidad. Y a veces no nos enteramos de esa necesidad y queremos saberlo también. Si estás pasando necesidad, sé que a veces cuesta, pero compartirlo con un hermano, para que pueda orar para vos y para que nosotros también podamos ayudar. Somos familia. Por eso Pablo dice que debemos contribuir para las necesidades de los santos. Que algunos que tenemos más podemos ayudar a los que en ese momento están pasando una necesidad. Esta es la manera que adoramos bíblicamente. Esta es la manera que las doctrinas de la gracia se encarnan. Y no queda en la teoría, no queda en la discusión simplemente, sino que se muestra que realmente estamos entendiendo el Evangelio, nuestra manera de vivir. Practicando la hospitalidad. La hospitalidad, esta palabra aparece solo 2 veces, esta palabra en particular, solo 2 veces en el Nuevo Testamento. El otro lugar que aparece dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En Hebreos nos habla de eso. Y la palabra literalmente es un compuesto de 2 palabras, fileo, senos en una persona extraña, que mostramos amor hacia alguien que no conocemos tanto. Y esa es la idea de la hospitalidad. Y la idea es que en esta iglesia vos puedas tomar iniciativa. Yo voy a invitar a tal persona que no conozco, un extraño todavía, pero es que es un familiar, porque es parte de esta iglesia. O quizás está entrando todavía y no sabemos todavía si ha entendido el Evangelio, pero yo voy a mostrar hospitalidad, voy a invitarlo a mi casa, a comer, a tomar un café. Voy a mostrar hospitalidad. Y sé que algunos de ustedes ya hacen esto y lo hacen muy bien. A veces hay desafíos, la persona tiene hijos chicos, el desafío de pensar en hacer esto, puede haber desafío de salud, puede haber desafíos, mi casa es muy chica, no tengo tiempo, pero este mandato está para que lo practiquemos, de que somos familia, debemos buscar ser hospitalarios entre nosotros. Y creo que es algo que nosotros como iglesia tenemos que seguir creciendo. Hay grupos dentro de nuestra iglesia que se conocen, pero otros que no. Y parte de esta exhortación es que sigamos creciendo en conocernos. Así es como se encarnan las doctrinas de la gracia en la iglesia local. El texto continúa, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Debemos sentir tristeza cuando alguien está pasando tristeza. Y debemos sentir alegría cuando alguien está pasando alegría. Y parte de esto es pasar tiempo juntos. Es una de las razones que hacemos el retiro, una vez por año. Que nos permite a veces, por cuestión de horario, es difícil que muchos puedan estar mucho tiempo juntos. Entonces, una vez por año, estamos más tiempo juntos y nos vamos conociendo más y nos dan un empujoncito. Bueno, ahora te conozco de una manera distinta, que no te conocía por ese retiro. Y entonces, cuando vos pasás una necesidad, yo me voy a enterar más rápidamente y voy a poder gozarme. Algunos de ustedes quizás se sienten aislados
el resto del cuerpo. No es el diseño de Dios. Y queda en tu responsabilidad acercarte y buscar conectarte con otros. Hay algunos temas en esta última parte que se repiten, particularmente dos cosas que se repiten mucho en los últimos versículos. ¿Cómo respondemos a los que nos hacen daño? Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Y versículo 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Y el versículo 21 dice, no seáis vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Otro tema que también aparece en estos mandatos, porque son muchos, es la humildad, que ya apareció en el versículo 3, de no pensar más alto de sí mismo, pero también el versículo 16, tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Algunos de ustedes quizás se creen sabios en su propia opinión. Y la exhortación de la palabra de Dios es, no te creas sabio en tu propia opinión. Debemos ser humildes y debemos responder no como nos han tratado con el mal, sino responder bien con el mal. Esta es la manera que adoramos. Esta es la manera que respondemos al Evangelio. La respuesta al Evangelio tiene que ser adoración, servicio y amor. Cuando miramos este último versículo, no seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Tanto este versículo como muchos de los mandatos acá, no los vas a poder hacer. Entonces uno dice, ¿para qué están? Vas a fallar. Pero hay alguien que sí lo hizo perfectamente. Cristo hizo exactamente esto. Venció el mal, el pecado en nuestra vida, a través del mayor bien, poniéndose a Él mismo como nuestro sacrificio sustituto. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer, para que en Él nosotros tengamos los recursos para hacer lo que Él hizo. Tratar a otros de una manera que no se merecen, por el mal que quizás nos hayan hecho. El desafío para terminar para nosotros, quisiera dejarte pensando en dos cosas de este texto. Uno, recordar que no podés separar la justificación de la santificación. Venimos hablando mucho de la justificación, de que somos declarados justos delante de Dios por fe, solamente por fe. Y que esa fe es lo que nos salva. Fe en el mensaje del Evangelio. Somos pecadores, Cristo murió por nosotros, resucitó entre los muertos, creo en Él como mi Salvador. Ese mensaje me salva. Pero si he sido justificado, la Biblia promete que aquel que comenzó la buena obra en mí, la completará. Hay una santificación prometida a los creyentes verdaderos. Y esta santificación se manifiesta internamente, individualmente, pero también se manifiesta, como vimos en el capítulo, corporalmente. Primera Juan dice esto, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Entonces, primera aplicación para vos es que vos recuerdes esto. Recuerdes que el propósito de Dios en salvarte es santificarte, es parte de tu salvación. Y número 2, desafiarte en esta semana que vos arranques el día pensando en este concepto visualmente de entregarte a Dios como sacrificio vivo. En una oración, en tu tiempo devocional, Señor, quiero entregarme mi cuerpo, mi ser, como un sacrificio vivo. Y quizás de todos los mandatos que los podés meditar más en casa, que están ahí en la última parte, pensar en uno específico que Dios te está llamando a aplicar. Quizás sea la hospitalidad, quizás sea tratar a alguien que te ha dolido de una manera amorosa, quizás sea servir, empezar a averiguar cómo puedes usar tus dones para servir la iglesia local. Ese es el desafío que Romanos nos da. Romanos no está terminado sin este mensaje encarnado. El Evangelio no es completo si no está esta teología aplicada. Las doctrinas de la gracia no han sido comprendidas realmente si no lo estamos manifestando de esta manera. Vamos a orar.
Señor, queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a encarnar esto. Que nuestra base es el Evangelio, pero también nuestro recurso para poder hacerlo es el Evangelio. Y ahora queremos juntos celebrar ese Evangelio con la cena del Señor, que vos nos pediste que recordáramos a través de participar de los elementos del pan y el vino que representa tu cuerpo y tu sangre, lo que vos hiciste por nosotros. Nosotros hacemos lo que hacemos porque vos ya hiciste todo. Y nuestra adoración verdadera es una respuesta a ese Evangelio. Líbranos de nuestros ídolos, Señor, que todavía existen en nuestro corazón, y ayúdanos a adorar a través del servicio y a través del amor genuino hacia otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.